¿qué es la lluvia temprana y qué es la lluvia tardía? Pues ya mencionamos unos textos bíblicos, pero vamos a ahondar un poquito más de esto. Para comprender el gran evento profético que se llama la lluvia tardía, tenemos que comprender qué es la lluvia temprana y la lluvia tardía en el aspecto, en el contexto de la agricultura. Las temporadas de lluvia, de donde se toman estas dos lluvias para ilustrar esta gran verdad sobre el Espíritu Santo, mis hermanos, las temporadas de lluvia son determinantes, ¿sí o no? Para la agricultura son muy determinantes. Además de las lluvias en su correspondiente estación habitual del año, mis hermanos, habían dos precipitaciones muy esperadas por los hombres encargados de la plantación. Yo no sé si tú tuviste la experiencia o no de plantar, de cultivar, de poner una semilla, de ponerle tierra y esperar allá en el rancho, allá en el pueblo, allá en tu comunidad, donde tenías tú que esperar para que esa semilla fuese bañada por las lluvias y esperar que creciese. ¿Sabes? Ese periodo de tiempo cuando el sembrador ponía esa semilla, el sembrador, el agricultor, esperaba que Dios enviase a la tierra la lluvia. Y mis hermanos, y él tenía que sembrar en cierto tiempo específico, pero lo tenía que hacer antes de que viniera el tiempo de la lluvia temprana. El terreno el cual se iba a sembrar estaba seco, estaba duro y había muchas malezas. Pero entonces, esta lluvia temprana, mis hermanos, esta lluvia temprana, el sembrador la aprovechaba, él preparaba el terreno y entonces plantaba la semilla porque él sabía que venía la primera lluvia, la lluvia temprana. Mis queridos hermanos, para que eso sucediera, el agricultor tenía que hacer lo siguiente: abonar y preparar el terreno con el arado o rajar, ¿verdad?, la tierra para romper, desarraigar las raíces, las hierbas malas. Y una vez que el terreno estaba preparado, mis hermanos, hacía que la semilla cayera. Y cuando caía la cubría, y entonces, hermanos, aprovechaba que venía la primera lluvia, la lluvia temprana. Cuando llegaba esta lluvia, mis hermanos, el agricultor que ya había hecho su parte en sembrar la semilla y cubrirla con la tierra, ahora venía la lluvia temprana y humedecía todo el terreno, todo el campo donde el agricultor había sembrado allí su semilla. Esta primera lluvia hacía que germinara la semilla y en la superficie de la tierra aparecía el primer brote como hierba. Luego, mis hermanos, era tan poderosa esa primera lluvia que empezaba su crecimiento, le daba su crecimiento. Y dentro de la semilla, mis hermanos, germinada, comenzaba a echar raíces y se arraiga al suelo para poder obtener los nutrientes que están en el terreno. Y estos nutrientes, mis hermanos, fortalecían para que pudiera crecer esta semilla. Pero la sola lluvia temprana, mis hermanos, ¿creen ustedes que era suficiente para que la planta terminara su crecimiento? De ninguna manera. Mis hermanos, por lo que el agricultor con paciencia ahora tenía que esperar que Dios, porque en realidad, mis hermanos, los agricultores son hombres de fe, porque muchos de ellos no tenían en aquellos días, ¿verdad?, cómo regar sus plantíos. Pues ahora con mucha fe, después de las primeras lluvias, las lluvias tempranas, mis hermanos, el agricultor tenía que esperar con paciencia para que se le enviase la lluvia tardía. Por lo tanto, mis hermanos, esta segunda lluvia
Esta lluvia, mis hermanos, hacía lo que la primera lluvia, la lluvia temprana, no podía hacer, pero ayudaba. Lo que la primera lluvia hizo, que fue germinar el fruto. Mis hermanos, la lluvia temprana no terminaba el crecimiento, ni alcanzaba la madurez. Se necesitaba de la lluvia tardía. Qué tremendo, mis hermanos. Ahora, yo quiero decirles, cuando yo estaba pequeño, a mí me enviaron allá a Durango, a México, allá a la sierra, allá en el triángulo, como se le conoce, de oro, el triángulo dorado. Y saben, no lo van a creer ustedes, pero allá donde vivía mi familia, allá en Durango, en un pueblo pequeño llamado Escobedo, General Escobedo, el Oro Durango, mis hermanos, allá, este muchachito del este de Los Ángeles, que hablaba más inglés que español, allá, mis hermanos, nos llevaron. Y allá en la sierra se comía, en aquel lugar, lo que se plantaba. Y todo lo que acabo de describir aquí, yo me acuerdo que yo pensé que yo iba a ir a jugar, como aquí se hace, ¿verdad? En el sur de California, en Los Ángeles, en el verano, yo pensé que iba a jugar deportes, pero no fue así. Me llevaron, hermanos, y a las 5 de la mañana, en un carro tirado por unas mulas, llenos de costales de semilla, me pusieron mis primeras botas, mi sombrero, y me guiaron, me llevaron a un lugar para que pudiera yo sembrar. Imagínense ustedes, sembrar tal y como se los estoy diciendo en esta noche. Allá tenía mis tíos que abrían la tierra con ese arado. Y entonces mi trabajo era con 2 morrales. Mi instrucción era dar un paso y dejar caer la semilla. Y entonces cuando abrían ese surco y yo dejaba la semilla, mi tío, mis hermanos, venía ya de regreso y venía cubriendo con la misma tierra que estaba abriendo ese surco, venía cubriendo la semilla que yo había plantado. Mis hermanos, esto que estoy contando, yo lo viví personalmente. Yo sé que algunos no me creen, y oh, el pastor Acosta, él nació, creció en Los Ángeles, ¿cómo vas a saber de eso? Mis hermanos, eso sucedió. Luego les cuento el resto de la historia. La lluvia temprana. Pero ahora venía la lluvia tardía. Y la lluvia, mis hermanos, temprana era la que caía en el tiempo de la siembra para hacer germinar la semilla. Pero mientras que la lluvia tardía venía, mis hermanos, estas últimas lluvias hacían madurar la cosecha y hacían que éstas estuvieran preparadas o preparados para la cosecha. En la lluvia tardía, y como su nombre lo especifica, caía tardíamente. Descendía después de la estación lluviosa habitual. Y venía, mis hermanos, de una manera abundante. Se esperaban estas lluvias. Esta lluvia, la lluvia tardía, literal, era la que permitía que se floreciera y se diera el último crecimiento final del fruto para que éste madurara, y podríamos nosotros concluir o decir que esta lluvia, la lluvia tardía, preparaba el fruto para la cosecha. En pocas palabras, mis hermanos, esta lluvia tardía hacía que la planta que había empezado su crecimiento con la lluvia temprana terminase de crecer. Hacía que la planta floreciera y que diera fruto. Y que el fruto, mis hermanos, que una vez comenzó como un brote, ahora se estuviera lista para la cosecha. Mis hermanos, esta lluvia hacía traer a la madurez a aquello que había sido cultivado. Hermanos, los agricultores estaban felices porque entonces esta lluvia era la indicación de que la cosecha ya estaba cerca, de que se podía recoger el precioso fruto, de que la lluvia temprana, lo que había iniciado, mis hermanos, la lluvia tardía ahora venía a consumir. Pero mis hermanos, esto sucedía en aquellos tiempos y mis hermanos, Dios dejó
estos ejemplos de la naturaleza, la lluvia temprana y la lluvia tardía, para ilustrarnos de una manera la obra poderosa del Espíritu Santo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Dicen amén, hermanos? Oh, mis hermanos, estas dos lluvias literales que se experimentaban allá con los agricultores, Dios las dejó como ilustración para comprender que cuando venga Cristo Jesús, la primera lluvia va a haber venido, y antes, mis hermanos, vendrá la segunda lluvia, la lluvia tardía, que hará germinar, que hará que el fruto madure, mis hermanos, y entonces el Señor pueda venir y cosechar una cosecha abundante, mis hermanos, para presentársela a su Padre. Oh, mis hermanos, este evento profético ya está próximo a venir. Mis hermanos, bajo la influencia de los aguaceros que fertilizaban las plantas y que daban el brote tierno y que maduraban a los frutos, Dios emplea estas operaciones de la naturaleza para representar la obra del Espíritu Santo. Son figuras, mis hermanos, que Dios ha dejado para poder darle a su pueblo una comprensión de que debe de experimentar la lluvia temprana en su vida, y que debemos de prepararnos, mis hermanos, los que estamos cerca a la segunda venida de Jesús, para recibir la lluvia tardía que ha sido prometida. Oh, mis hermanos, ahora yo quiero contestar una pregunta. ¿Cuándo sucedió entonces la lluvia temprana? Si fue dada como promesa, ¿cuándo sucedió? Mis queridos hermanos, la lluvia temprana, esa lluvia que vino a germinar la semilla que fue plantada, mis hermanos, se llevó a cabo en la era de la iglesia temprana, en la era de la iglesia primitiva. El derramamiento del Espíritu Santo en los días apostólicos, hermanos, fue el cumplimiento de la lluvia temprana. Y fue glorioso, mis hermanos. Fue glorioso el resultado que hubo en relación a eso. ¿Cómo nosotros podemos saber que la lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu Santo en la era apostólica, cuando Jesús partió, mis hermanos, allá al cielo? ¿Cómo nosotros podemos tener esa seguridad? Jesucristo había venido y había plantado la semilla, la palabra de verdad. Él es el buen sembrador. Él es el que tira las semillas por todos los caminos. Oh, mis hermanos, Él llamó a hombres para seguirle, a hombres y mujeres, para ser parte de sus discípulos. Y qué maravilloso que el Señor no solamente les dio su palabra, sino que también les habló y les dijo que esperasen al Espíritu Santo. Jesucristo les habló en Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Allí Jesús había plantado las semillas. Pero ahora, después de que Jesús preparó el terreno, Él estaba preparando a la iglesia primitiva para que recibiese la lluvia temprana, el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo les dijo en Juan 14, 26 que ellos debían esperar. Él les dijo: el Espíritu Santo, el Consolador, a quien mi Padre enviará. Para ellos era un evento a futuro. Mis queridos, el Señor Jesús estaba plantando la semilla y ellos estaban comenzando a creer y ellos estaban relacionándose con Jesús. Él les prometió, y Jesús sabía
que la semilla, la palabra ahora implantada en ellos, iba a crecer solamente con el bautismo del Espíritu Santo cuando éste viniera. El Espíritu Santo, dice, les enseñará todas las cosas y Él les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Cuando Jesús, mis hermanos, fue tomado y fue llevado a la crucifixión, claramente nosotros vemos, hermanos, que ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Jesús, después de su resurrección, se juntó con ellos y les dijo de que vendría el Espíritu Santo, ese bautismo finalmente. Hechos capítulo 1, versículo 4. Jesús les dijo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el bautismo se hace en símbolo de agua. Les dijo que iban a ser bautizados. Y Él entonces, mis hermanos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, mis hermanos, allí estaba el Señor Jesús. Y yo a continuación voy a demostrarte al 100% con toda la seguridad que la palabra de Dios nos da, de que el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue el principio, fue el derramamiento de la lluvia temprana. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Nos dice: y se le aparecieron lenguas repartidas de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allí está, mis queridos hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, hubo una transformación, hubo un cambio. Había llegado la promesa de la lluvia, del derramamiento, de la lluvia temprana, mis hermanos, del Espíritu Santo. Oh, queridos hermanos, cuando fueron ellos llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados por Él, la vida completamente de ellos personalmente y de la iglesia cambió. Ahora Pedro, mis hermanos, se puso de pie. Y él citó el versículo, el capítulo 2 y el versículo 23 del libro de Joel. Le preguntaron a Pedro: ¿qué es esto que está sucediendo aquí? Y Pedro, mis hermanos, citó el libro de Joel, capítulo 2. Y miren lo que él dijo. Él dijo: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y citó: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, dice Pedro, citando a Joel. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sabes? Esa cita de Joel capítulo 2 era el cumplimiento de la promesa que se encuentra en Joel capítulo 2 también, pero en el versículo 23. A ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Mis queridos hermanos, Pedro estaba citando
el resultado de la promesa de la lluvia temprana que el Señor había prometido en Joel capítulo 2. ¿Te das cuenta? Allí nosotros tenemos una seguridad de que lo que sucedió en el día de Pentecostés, en ese derramamiento al principio del Espíritu Santo, nosotros lo podemos considerar como el cumplimiento de la promesa de la lluvia temprana, la primera obra del Espíritu Santo, y esto se llevó a cabo en la iglesia primitiva. Pero sabes, esta promesa tiene una segunda parte. Esta promesa de Joel 2:28 tiene un cumplimiento, no solamente cumplir con la lluvia temprana, sino también cumplir con la lluvia tardía. Y el mismo Pedro citó la segunda parte de lo que va a suceder en los últimos días, o sea, los días antes de la segunda venida de Jesús. Nos dice: y daré, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios. ¿Cuáles días? Cuando haya prodigios en el cielo y en la tierra. Habrá sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Mis hermanos, aquí nosotros podemos ver que entre las señales de la segunda venida de Jesús, el derramamiento final del Espíritu Santo, la lluvia tardía, también se cumplirá antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos o queremos estar listos para experimentar la lluvia tardía prometida? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Como les describí al principio, lo que va a suceder en la lluvia tardía, imagínense, va a ser de una manera maravillosa, porque lo que sucedió cuando el Espíritu Santo, la lluvia temprana, vino en la época de los discípulos, fueron eventos grandísimos y maravillosos. La lluvia temprana, hermanos, cuando vino sobre la iglesia primitiva, causó un efecto tremendo, mis hermanos, sobre la vida de la iglesia. Mis hermanos, Hechos 4:31 nos dice que con el bautismo de la lluvia temprana, la iglesia, cuando oraban, dice, cuando terminaron de orar, dice Hechos 4:31, el lugar donde estaban reunidos tembló y eran llenos del Espíritu Santo. Nos dice su palabra que anunciaban valientemente el mensaje de Dios. Con la primera lluvia, la lluvia temprana, mis hermanos, cuando se cumple la promesa de Joel, capítulo 2, versículo 23, nos dice la palabra de Dios, hermanos, que hombres, mujeres, jóvenes y niños, ancianos, fueron llenos del Espíritu Santo. Había un deseo grande de orar. Se experimentó un reavivamiento. Habían conversiones. Habían miles de bautismos. Todo por la primera lluvia, la lluvia temprana del Espíritu Santo. Los hogares se abrían para el estudio diario de la palabra de Dios. Había dadivosidad. Nadie hacía nada por sí mismo, sino todo lo hacían para avanzar la obra. Nuevos campos misioneros, mis hermanos, se abrieron. Los discípulos estaban unidos. Ya no contendían, mis hermanos, por los puestos más elevados. Gloriosos fueron los resultados. Ahora yo pregunto, ¿cómo es que va a ser? ¿Te puedes imaginar tú la lluvia tardía? ¿Cómo va a ser? Te voy a describir esos cuadros al final. Pero quiero preguntarles, ¿están listos? ¿Estoy listo? ¿Estamos listos, nuestros hogares, nuestras familias, para experimentar la lluvia tardía que ha sido profetizada? ¿Saben? Dudo de que no. Perdónenme, hermanos, perdónenme. Les hablo como pastor. Dudo de que no. Y aquí les voy a decir por qué. Mis hermanos,
El que no esté experimentando la lluvia temprana ahora en su vida, no experimentará la lluvia tardía en el tiempo del fin. El último gran bautismo del Espíritu Santo, la lluvia tardía, no la experimentarás, no la experimentaremos a menos de que ya estemos nosotros experimentando la lluvia temprana cuando el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas. ¿Saben, mis hermanos? No conocemos al Espíritu Santo. No nos relacionamos con el Espíritu Santo. No hemos dejado que su obra se manifieste completamente en nosotros. Me temo, mis queridos hermanos, por lo que yo veo como pastor de 2 congregaciones. Me temo, hermanos, de que muchos todavía estamos viviendo, como dice Gálatas capítulo 5, bajo las obras de la carne. Mis hermanos, hay pleitos, hay contiendas, hay enemistades, hay pleitos, hay riñas, hay adulterios, hay robos, hay muchas cosas que todavía, mis hermanos, se están experimentando dentro del pueblo de Dios. Oh, mis queridos, si nosotros estuviésemos experimentando el primer bautismo de la lluvia temprana, el Espíritu Santo, nuestras vidas, nuestras congregaciones manifestarían algo similar a lo que la primera iglesia, la iglesia primitiva, estaba experimentando, como nosotros lo vemos en el libro de Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles, ¿verdad? ¿Sabes? Hay un claro ejemplo que nos da a entender la palabra de Dios. Y ese ejemplo es el ejemplo de las 10 vírgenes. Simplemente, mis hermanos, este es un cuadro perfecto de aquellos que han recibido la lluvia temprana y que van a estar listos para recibir la lluvia tardía. Las 10 vírgenes, hermanos, es el cuadro perfecto de la iglesia y también del mundo, pero sobre todo de la iglesia. De la falta de experimentar continuamente la lluvia temprana para poder recibir la lluvia tardía. Las 10 vírgenes, todas ellas fueron invitadas para las bodas del Cordero. Todas ellas recibieron la invitación para la segunda venida de Cristo Jesús, del esposo. Todas tenían lámparas, conocían de la segunda venida, conocían del esposo que iba a venir. Pero no todas, mis hermanos, tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Las que sí se prepararon con sus lámparas, mis hermanos, ellas agarraron las lámparas más aceite, o sea, la lámpara, la palabra de Dios, y experimentaron el Espíritu Santo juntamente con el estudio de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, y cuando las otras nomás tomaron las lámparas, pero no tomaron consigo aceite, así dice la palabra de Dios. Ese es un cuadro perfecto, mis hermanos, de que éstas recibieron la teoría de la verdad, pero no fueron bautizadas, no recibieron la lluvia temprana. No recibieron el Espíritu Santo para que germinara la semilla. Estaban, mis hermanas, mis hermanos, estaban convencidas, pero no estaban convertidas. ¿Sí me explico la diferencia? Las 5 prudentes tomaron aceite con sus lámparas, pero las otras no lo hicieron, nomás tomaron las lámparas. Y cuando vinieron las tinieblas, cuando vino la crisis, mis hermanos, y en medio de las tinieblas se escucha un grito que dice, el novio viene. Mis hermanos, las que estaban preparadas, habían hecho una preparación antes de que viniese la crisis. Ellas, mis hermanos, es una clara ilustración de que ellas estaban sus lámparas llenas con el aceite símbolo del Espíritu Santo a plenitud. Ellas habían recibido la lluvia temprana
y por lo tanto estaban experimentando la lluvia tardía en medio de la crisis. Allí las otras querían hacer lo que no hicieron antes de la crisis. Querían aceite de las que sí tenían. Pero vuelvo a repetir, si no experimentaron la lluvia temprana, ¿cómo es que iban a experimentar la lluvia tardía? ¿Cómo? Es imposible. En ese momento, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo se ha derramado para que la iglesia entre a las crisis finales con el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Oh, mis queridos, la preparación debe de hacerse antes. Tenemos que recibir la primera porción del Espíritu Santo para recibir la doble porción del Espíritu, como lo pidió Eliseo. Oh, mis queridos hermanos, ¿qué pasó en la crisis? Pues estas quedaron en la oscuridad. La necesidad de experimentar ahora, mis hermanos, la lluvia temprana es de gran importancia para poder experimentar la lluvia tardía.